La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Market Overview. 2 semanas después de que lo dejamos de realizar, pues ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias a todos los amigos que han estado preguntando por la transmisión, que si la vamos a retomar o qué pasó. Como les comentaba, estamos en un proceso de expansión y tuvimos una remodelación aquí en la firma. Y actualmente pues ya estamos básicamente al 100%. Pero bueno, muy contentos de estar acá con ustedes nuevamente. Comenzamos con el repaso de cómo va el mercado. Como pueden observar, está negativo. A inicios de la sesión llegó a estar positivo, principalmente algunos sectoriales. El Russell llegó a estar casi más 0.60%, ahora ya está negativo, igual que los líderes. El S&P 500 está retrocediendo 1%, 1.14%, 4.437 puntos. El Dow también retrocediendo en el orden del 1%, Nasdaq 1.50. Las tecnológicas son el sector que ha estado más rezagado en estos días, tal como se muestra en esta gráfica que podemos observar aquí en la esquina superior derecha. Podemos ver que en general en todo el año, pues el sector industrial es el que ha estado más defensivo y el que ha estado más afectado, por supuesto, pues como les digo, es el tecnológico. El morado, que es el Nasdaq, que tiene un year to date cercano al 15%, está en el 14%. Vamos a pasar a la presentación y comenzando con la parte de precisamente del year to date. Aquí está el resumen de cómo va en este 2022 los principales índices y sectores. S&P menos 7.50, el Nasdaq menos 15%, el Dow menos 5%, Russell menos 12.6%, las microcaps menos 12.8%, el índice de volatilidad que llegó a estar al 100%, más o menos por ahí de febrero-marzo. Después recortó ganancias con el rebote del mercado y pues esta semana que pasó, que fue negativa para el mercado, rebotó nuevamente 42%. El West Texas Intermediate sí borrando gran parte de las ganancias del año, lo llegamos a ver por ahí del 50% en year to date y actualmente mantiene un 24%, el dólar index cerca del 4%, el peso pues fortachón, sorprendiendo a más de uno en cuestión de la evaluación que ha tenido, a pesar de la subida en el dólar index y la subida en las tasas de interés, por supuesto. Ha mantenido una ganancia del 2.4% en lo que va del año. La renta variable mexicana, 5% en dólares, 2.77 en pesos, los bonos menos 15%, el oro más 8% en lo que va del año y el Bitcoin menos 11.50. Esta es la agenda económica para esta semana. Vean, tenemos lo más importante es lo que viene el día de mañana con el dato de inflación del mes de marzo. Es un dato que se viene esperando por parte del mercado, pues previo a la siguiente junta de política monetaria en Estados Unidos, que el mercado, como ahorita vamos a ver, ya viene adelantando cierto movimiento a la alza, por supuesto, en las tasas de interés. Otro evento importante es que ya comenzaron los reportes trimestrales en Estados Unidos. Ya reportan las principales empresas del S&P 500, bueno, básicamente todas, pero acá resumimos las más importantes. Y como ya es tradición, quienes abren los reportes trimestrales son los bancos, en orden de importancia. Y tenemos a BlackRock y tenemos también a JP Morgan, pues dos de los principales actores financieros, bancarios más importantes en Estados Unidos. Van a reportar el día miércoles. Y también una emisora importante para el sector de aerolíneas, Delta Airlines, va a reportar el día miércoles. Y luego para el jueves reporta Goldman Sachs, Wells Fargo, reporta Citigroup. Entonces ese miércoles y jueves van a ser días muy relevantes para el mercado, pues por supuesto por los bancos.
Y como les decía, el punto de la inflación el dato que vamos a ver el día de mañana va a ser muy clave, pues sobre todo para ver si efectivamente ya hay alguna muestra o algún indicio de que se desacelere un poco el incremento de los precios. Hemos visto que la data ha salido pues bastante alcista, en línea con lo que espera el mercado, pero pues aún así pues las presiones inflacionarias se mantienen a la alza. Y vean, se espera que la inflación estimada esté en el orden del 7.9% en términos anuales, y aquí está cómo se ha venido reportando y cómo viene pues con esta curva ascendente, y con este dato que se espera alto en cuestión de la inflación, pues también se espera que ahora la Fed, para su política monetaria que va a tener en mayo, incremente la tasa de interés nuevamente, ya lo haga en el orden del 0.5%, es decir, que deje el actual rango del 0.25 al 0.50, que lo suba del 0.75 al 1%. Esto, por supuesto, como ustedes saben, pues ha espantado a algunos inversionistas, genera nerviosismo por el término de las valuaciones, sobre todo porque para el sector de tecnología, cuando se hace el descuento de flujos proyectados, pues se toma una tasa de descuento que va incrementando conforme incrementan la tasa de interés. Entonces eso hace que las valuaciones pierdan atractivo. Sin embargo, lo que ya hemos venido comentando también anteriormente es que a pesar de la subida en tasas, pues bueno, en términos reales va a seguir siendo negativo el rendimiento que tenga un inversor si mantiene el dinero en renta fija, ya que la inflación pues es superior por mucho, pues ya vimos el 8%, contra el 1%, 0.75 de las tasas de interés. Otro punto importante, y que ahora es lo que ha generado un poco de nerviosismo o ha incrementado el nerviosismo y volatilidad en el mercado, es esos temores de recesión. Ahorita están temiendo que la economía de Estados Unidos caiga en recesión para los siguientes meses. Y esto producto de un indicador adelantado que es la curva de rendimiento de los bonos. Cuando van comparando el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a largo plazo contra el rendimiento de los bonos de corto plazo. Y en teoría tendría que ser ascendente, puesto que a mayor plazo tendría que tener un mayor rendimiento ante una mayor incertidumbre o mayor tiempo que estás invertido, hay mayor riesgo, digamos. Pero cuando esa curva se empieza a aplanar o incluso empieza a descender, quiere decir que el rendimiento de los bonos de largo plazo empieza a ser inferior al de los rendimientos de los bonos de corto plazo. Y la razón por la que puede suceder eso es porque el mercado esté descontando que en el largo plazo las tasas de interés las van a bajar, y bajan las tasas de interés porque producto de una recesión. Entonces eso es lo que el mercado viene de cierta forma adelantando por los futuros de las tasas y a lo que teme ahora. Y vean justo acá en esta gráfica podemos observar cómo la curva se ha venido aplanando, e incluso a inicios de este mes, finales de abril, inicios de este mes, finales de marzo, perdón, inicios de abril, fue que se dio ese cruce en cuestión de que el rendimiento de los bonos de corto plazo supera el de largo plazo. Hay cierta estadística también que nos dice que después de que hay esta inversión o que sea este cruce entre estas dos curvas, tarda el mercado en tocar techo, el S&P 500, y en promedio, a partir de que se dé este cruce, según la estadística, le toma 17 meses aproximadamente para que el mercado toque techo y efectivamente se caiga. El rendimiento del S&P 500 después de este cruce es positivo. Entonces, eso es parte de sería el lado bueno tras esta inmersión, que esperemos que no anticipe como se teme, pues una recesión. Y para el largo plazo, lo que está esperando la propia Fed y el propio gobierno de Estados Unidos, pues es que la inflación venga desacelerándose. De hecho, ellos mantienen un promedio de 3.5% de inflación para el 2022, lo cual pues está bastante, pues eso es optimista, porque pues vemos que la muestra que de los últimos meses está cercana al 8%, entonces los siguientes meses del año tendría que tender a desacelerarse para que llegue a un promedio como lo anticipa la Fed y las autoridades financieras de Estados Unidos. El otro tema es el controvertido Elon Musk, el líder de Tesla, este billonario que sabemos que pues también es un tuitero muy famoso y muy activo.
y como ya es sabido, pues adquirió una participación muy importante de Twitter precisamente. Él había tuiteado días anteriores que era posible que se saliera una nueva red social, que incluso hizo ahí una especie de encuesta, pero después sorprendió con el dato de que él había comprado Twitter, compró el 9.2%, ni más ni menos que 73 millones y medio casi de acciones, dándole un total de cerca de 3 billones de dólares en cuestión de la adquisición. Y como era de esperarse, ante esta noticia, pues las acciones de Twitter se dispararon. Además, se esperaba que, pues al ser el inversionista más importante ahora en esta red social, pues formaba parte del board, del consejo de administración, y de hecho sí lo invitó el CEO, pero él negó esa invitación, no va a formar parte del consejo de administración. Por lo tanto, cuando se dio la noticia el día de hoy, pues las acciones de Twitter se cayó en 8%. Sin embargo, pues ya se están estabilizando, ya las teníamos positivas o cerca del positivo. Y vean qué tan importante es esta compra que hizo Elon Musk en Twitter. Pues realmente es brutal, porque vean este 9.15% que ahora tiene él de acciones, pues es mayor inclusive que Vanguard o que Morgan Stanley y que el propio Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter. Entonces es el inversor más importante ahorita en la red social, y pues bueno, en definitiva creemos que va a conllevar muchos cambios a futuro en esta red social, pues con toda su influencia y con todas las ideas que sabemos que ya lo caracterizan. El otro punto son el reporte de los bancos, lo que les comentaba, que reportan el miércoles y el jueves, y los bancos pues son un barómetro de la economía, como ya sabemos todos, aunque en esta ocasión no se espera un buen desempeño en cuestión de números. Se estima que los ingresos de los bancos caigan 36% y los ingresos productos de trading caigan 18%. Además de que la recompra de acciones, que son estos programas que hacen para generar valor al accionista, se han desacelerado porque pues mantienen ciertas pérdidas en valuación o por valuación por la caída del mercado de bonos. El caso de Citigroup, por ejemplo, tiene exposición a Rusia de cerca de 10 billones, y se estima que ahora con estas sanciones y esta problemática que existe allá en ese país, pues pierda el 50% de ese negocio. Y eso es lo que vamos a ver si ya se empieza a dar a conocer esa afectación en este presente reporte. Los inversionistas van a buscar mejor valuaciones. De hecho, el sector bancario, por términos de valuación, si tú lo comparas con el múltiplo precio-utilidad o con cualquier otro de los múltiplos ya conocidos, los bancos muestran unas valuaciones mucho más atractivas que el sector. Y esto te habla pues definitivamente del ajuste que han tenido en los precios. Y pues ahora que van a incrementar las tasas de interés, se espera que pues su core business, que es precisamente este cobro de intereses y demás, pues se vea beneficiado. Y sobre todo, ya lo habíamos comentado desde hace varias ocasiones, pues los bancos poseen en sus cuentas, por parte de los ahorradores e inversionistas, pues un exceso de liquidez que podría transformarse en rentabilidad, pues ahora que se incrementen las tasas, y le puede beneficiar directamente a los estados de resultados de los bancos. Vean, en el año han tenido un desempeño inferior que el mercado. Bueno, apenas, de hecho en estos meses, en el mes de marzo y ahorita en abril, se desligó del S&P 500, porque a inicios había tenido un desempeño mejor que el S&P 500, y vean, ahora pues está por debajo de ese desempeño. Ya el mercado empieza a adelantar lo de la expectativa de números negativos para este trimestre. La estadística dice que abril suele ser un mes positivo para el sector bancario. ¿Y qué pasa después de que el primer trimestre del año sea negativo? Como sabemos, el primer trimestre de este 2022 pues fue negativo para el mercado, y ahorita todavía comenzamos con volatilidad el mes de abril. La estadística dice que abril es uno de los meses más positivos del año, pero también sugiere que después de un primer trimestre negativo, el desempeño de ese mes de abril suele ser más o menos de esta manera.
los últimos 22 años. Cíclicamente, pues este ha sido el desempeño del mercado, del S&P 500. En esta ocasión así es como ha estado, de hecho ha estado por debajo, como pueden ustedes observar respecto a la muestra estadística. Y acá tenemos, por ejemplo, cuáles son las mayores bajas que llega a tener, o las mayores alzas que llega a tener intramés. Vean, después de un primer trimestre negativo en el año, el mes de abril llega a trepar en el orden del 4%, es lo que llega a tener en cuestión del máximo, o un mínimo más o menos del 3%, y es básicamente el desempeño que ya hemos visto en el mes de abril. En estos pocos días, estos primeros 10 días que llevamos del mes, el S&P 500 ya llegó a ajustar a ese promedio que podemos observar acá. Habría que ver que se cumpla esta parte del máximo. Vean, por supuesto, después de 2020, después de la pandemia, pues vean, el mercado llegó a rebotar el 14% para después cerrar en el 12%. Entonces llega a tener un máximo o una subida intramés máxima del 5%, y en promedio llega a cerrar el mes de abril en el orden del 2%. Entonces eso sería algo positivo si es que la ciclicidad se cumple nuevamente. Y vamos a pasar al análisis técnico. Finalmente, déjenme les pongo el cotizador para ver cómo se está moviendo ahorita el mercado. Pero vean, en el caso del S&P 500, pues lo estaba manteniendo la media de 50 sesiones. De hecho, está logrando hacer mínimos y soportes sobre estos niveles de 4.400 bajos. 4.400 son la zona de soporte relevante. Por aquí pasa el 38.2% de retroceso, que como ustedes saben, cuando el mercado tiene una alza y después tiene un retroceso, un 38.2 es normal. Mientras no pase el 61.8, el 50, pues no podemos preocuparnos todavía de que haya un cambio de tendencia en el corto plazo. O sea, en pocas palabras, esta bajada que ha tenido, pues todavía podría ser algo completamente normal dentro de este rally o este cambio de tendencia que ya tuvo, que como pueden ustedes observar, pues bueno, es muy notorio ese cambio que tuvo pues justo a mediados de marzo. Y vean, en el caso del Nasdaq, la semana pasada lo tuiteábamos, estaba generando soporte acá sobre los niveles de 14.350 puntos, pero como les comento, está muy rezagado el sector tecnológico, y pues ya el día de hoy vean, así que con autoridad y con determinación lo rompió a la baja. Hay que estar muy atentos a lo que haga el Nasdaq, y si es que este sell-off se extiende para los demás sectores, o si es algo que ahora se esté generando pues en las propias en las empresas más grandes, o en las tecnológicas, que ya sabemos que son las FANG. También otro punto es que, y algo que ya habíamos comentado, que todavía no necesariamente sería invalidado, es que posiblemente el Nasdaq esté generando aquí un hombro, cabeza, hombro invertido. Vean, está claro el patrón. Aquí como tenemos esta primera parte, que es digamos el hombro izquierdo. Después toda esta parte de acá, que serían los mínimos que llegó a ser en febrero, sería la cabeza. Y la pregunta es si esta bajada que estamos viendo pues es base o forma parte de este hombro derecho. Y si es así, pues bueno, el patrón, como ustedes saben, tiene denotación o implicaciones alcistas, pero para que pudiera ser confirmado tendría que recuperar los 15.200 puntos. Esa es la clave para el Nasdaq, que confirme 15.200, y entonces ya podríamos hablar de que el mercado rompa a la alza, porque habíamos adelantado también que para el caso del Dow, el Dow estaba mostrando lo contrario, estaba mostrando un hombro, cabeza, hombro, pero bueno, digamos el bajista, ¿no? Acá se puede apreciar un poquito más en el corto plazo. Vean cómo tiene acá el neckline, o el cuello, sería la zona de 34.200 puntos. Este sería el neckline, el cuello. Es la zona donde ha venido rebotando desde marzo, desde mediados de marzo.
Y ahorita, como ha estado más defensivo el sector industrial, pues bueno, no ha llegado a esa base nuevamente, pero bueno, en el caso del Nasdaq ya sabemos que tiene que superar los 15.200 puntos. Para el caso del Dow, para que invalide este patrón, pues tendría que rebotar arriba de los 34.700, 34.800 puntos para que invalide, y pues eso tendría muchas implicaciones alcistas para el mercado, pero en todo caso, mientras se mantengan por debajo, pues bueno, mientras el S&P 500 no pierda los 4.400 puntos, creo que todavía puede seguir conservando la tendencia alcista de corto plazo. A ver qué sale. Datos importantes esta semana, pues inflación mañana, miércoles y jueves, bancos, y eso definitivamente lo que va a mover al mercado, pues de cara a la Semana Santa, que el día viernes no va a haber trading en Estados Unidos. Pablito, ¿tienes algún comentario? ¿Tienes el teléfono? Préstame. Sí. Andrés Bocanegra, buenas tardes, Iván, por favor, AMD, tengo varias compras promediadas, gracias. ¿Cómo estás, mi estimado Andrés? Qué bueno que nos acompañas. Y qué bueno que te pudiste conectar. Me habías comentado que igual no te podías conectar. A ver. Hay otras preguntas. ¿Cámbialo? ¿Maná? Cambia de diapositiva. Hay una donde dice preguntas. Ah, perfecto. Ok. A ver, mi estimado Andrés, perdón, me decías que AMD, ¿verdad? AMD. Hijo, de estos semiconductores les ha ido re mal, mi estimado Andrés. Pero bueno, no sé, ¿qué niveles promedias tus compras más o menos? Compártenos. ¿Recientemente le estás comprando, le estás entrando al papel, o ya lo traías rezagado y le estás promediando? Mira cómo tenemos, esta zona está buenísima. En realidad yo creo que, y si tú puedes apreciar el sector, si apreciamos SOX. Mira, en el caso de SOX, que es el ETF sectorial, está pues básicamente en línea con AMD y con Nvidia, pero observa cómo estos niveles cercanos a los 400 o la zona de 400 bajos, cerca de los 400 está la media de 100 semanas, pero sobre estos niveles, sobre esta zona, mira cómo el volume at price se ha acumulado una fuerte cantidad de volumen aquí, en estos niveles, justo, y acá es donde justo había consolidado, había tenido aquí como que una lateralización desde febrero hasta junio, y al traspasar estos niveles, pues fue que tuvo el rally para finales de año, de 2021, llegó a $560, y después se volvió a bajar. Pero lo que veo es que estos niveles en los que se encuentra actualmente, creo que son niveles buenos de acumulación. O sea, todo lo que tiene que ver de 420 para 400 bajos, en el caso del SOX, pues creo que son buenos. Y en el caso de AMD, pues creo que los niveles coincidentes con esa zona sería básicamente lo mismo, mi estimado Andrés. Entonces, mira, de hecho idóneo cercano a los 94, mira, 95 creo que está bastante bien, mira, parece bastante buenos estos niveles de soporte, ¿no? Mira, acá tuvo los máximos en enero 2021, mira como acá finales de 2020, enero 2021, sobre estos niveles fue que consolidó el precio y tiene al parecer una zona de soporte bastante buena. ¿Qué dice el buen Andrés, mi Pablito? Pone que él está promediando. Y Luis Estrada pone: hola Iván, ¿cómo ves Azur y Arca Continental? Saludos. ¿Qué tal, mi Luis? ¿Cómo estamos? A ver, vamos a ver. ¿Compras Azur en la BMB o la compras directamente en USA? Mi Luis. ¿Me dices si te contesta, no, Pablito? Sí. Mira, la media de 200, mi estimado Luis, no sé si es lo mismo que tú estás viendo, y pues se ve bastante bueno. Ya tenía rato que no veíamos Azur, muchachones, pero bueno, siempre, pues como sabemos, siempre es muy confiable estos soportes sobre estas medias de tan largo plazo, y pues creo que por la vela que está dejando el día de hoy, pues también parecía ser que le está validando el mercado.
a estos niveles está muy claro como que el nivel de pivote, y está muy claro como que la relación riesgo-beneficio, o sea, el máximo downside, pues bueno, puedes tenerlo limitado en el sentido de un cierre debajo de la media de 200 días, y pues mientras se mantenga, si el día de hoy cierra positivo, por ejemplo, sería idóneo que dejara aquí alguna especie de piercing line, algún reversal que genere en la vela diaria, que pudiera, como llegó a estar en el día, ¿no? Llegó a estar positivo, y esa vela era pues como, ese patrón era como el libro de texto, ¿no? Que se llegaba a la zona de soporte sobre la media de 200, generaba aquí un martillo alcista, que penetraba parte de la vela anterior del viernes, y pues era un setup bastante bueno. Aún así, aunque cerrara por estos niveles con esta vela tipo como este doji, pues bueno, creo que valdría la pena intentar el trade. Y la otra que decía era AC, ¿va? Sí. Arca Continental. Bueno, tenía un buen que no escuchaba de hace años, también operaban. Cuando estaba en GBMet operábamos también mucho estas mexas. ¿Y cuándo son los reportes de las mexicanas, Pablito? ¿También ya comienzan? Sí, a ver, por ejemplo, América Móvil reporta dentro de 15 días. Creo que el desempeño en general, o sea, que ha tenido ahora las mexicanas, pues creo que ha sido bastante bueno. Les está beneficiando en general a emergentes, pues este tema de los commodities y demás, y pues bueno, México pues vemos cómo le ha beneficiado también mucho el tipo de cambio y esto. Entonces creo que en general la perspectiva de las emisoras mexicanas pues es positivo en este año, y bueno, ya les tocaba, ¿no? Ya llevan varios años que al ser un emergente y tener que crecer a tasas más altas, pues han estado muy rezagados, sobre todo comparados con Estados Unidos. Pero mira, en el caso de AC, mi estimado Luis, me gustan estos niveles también. Mira, estos niveles sobre 126 me agrada, parece que está consolidando sobre este nivel, incluso parecía que está haciendo aquí un doble suelo, siguiendo aquí la tendencia previa. Entonces, pues bueno, estos niveles y más abajo también tiene la media de 200, pero creo que los pivotes que generó ya desde finales de marzo, aquí en 127, creo que son unos niveles adecuados. Solamente hay que, pues como en todas las emisoras que ya están próximas a reportar, pues estar pendientes de cómo salen los números del trimestre. Pero me gustan, en realidad las mexas me gustan. Y también tienes otro comentario de Eugenio. Soxy pierde 419, yo creo que se llamaba, ve una tasa con asa invertida. Saludos. ¿Cómo estás, mi buen Eugenio? Qué bueno que te conectas. A ver, nos hablas de una tasa con asa invertida, sí puede ser. Dices que si pierde 400, ¿qué? ¿Qué te dijo? 419. Uh-huh. Sí, el pivote que tenía aquí en el 15 de marzo, ¿no? Sí. Y lo que está hablando aquí el buen Eugenio, en cuestión del cup and handle, pero invertido, él se está refiriendo a que pues toda esta parte de aquí de octubre 2021 hacia diciembre 2021 y luego hacia los mínimos que hizo por acá en febrero 2022, pues todo esto sería digamos la tasa. Acá si la pudiéramos un poquito de aquí para acá, y luego de aquí para acá, por ejemplo, y luego de acá la subida que tuvo desde marzo de este año hacia los máximos que tuvo a finales de marzo también, respecto a los mínimos que tiene hoy, pues son la asa que comenta el buen Eugenio, ¿no? Entonces, y pues tiene razón, si estos niveles de soporte pues son perforados fuertemente, podría ser que se convierta en un patrón y grande bajista, ¿no? Entonces, sí, muy acertado tu comentario, mi estimado Eugenio, muchas gracias. Y también tenemos una pregunta de Jazmín. Buenas tardes, pregunta, ¿cuál es un buen punto de salida del SPY? El SPY. Hola, Jazmín. Qué bueno que se unen chicas traders inversionistas al MO. Punto de salida para el SPY. O sea, ahorita estás invertida, Jazmín.
¿O estás planeando entrar? ¿O cuéntanos qué es lo que estás haciendo. Porque definitivamente, o sea, punto de salida, si tú estás invertida, si tú estás larga ahorita, en general creo que lo que conviene es esperar sobre estos niveles, porque como te digo, los 4.400 del S&P 500, es decir, los 440 puntos dólares del S&P, del SPY, pues son el soporte a respetar precisamente. Lo que estamos esperando es que pueda recuperar los 450 dólares el SPY o 4.500 puntos el S&P 500. Y en ese caso, pues podría convertirse en algo, en un patrón alcista, ¿no? Y como te digo, podría generar aquí el hombro, cabeza, hombro, invertido, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, y pues que ojalá que no se materialice el cup and handle invertido que dice aquí el buen Eugenio, y pueda salir, pero en definitiva, si pierde los 4.400, pues creo que el escenario se vuelve más negativo. Entonces, en dado caso de que pierda esos niveles, pues podrías disminuir o salir de la posición en caso de que no estés adentro. Si ahorita no estás planeando entrar a la posición, pues creo que estos niveles pues son pueden ser adecuados para ir acumulando y ya en espera de que pueda confirmar al alza. ¿Te comentó algo? A ver, no he comentado Jazmín. Ah, bueno. Y ya por último, una pregunta de Santiago Toriz. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo ves las empresas de energía limpia? ¿Qué tal, Santi? A ver, vamos a ver, ICLN, o qué sector ve. Pues sí, el ¿Sí? ICLN. Ese ICLN, puro coraje con este ETF, mi estimado Santi. Fíjate que había tenido un impulso bastante fuerte, mira, o sea, ve el rally impresionante que tenía desde marzo de 2020 hasta enero de 2021, y después tenía expectativas positivas también de que ahora con Joe Biden, pues todas estas legislación a favor de las energías limpias y demás lo fueran a beneficiar, pero pues ha estado muy por debajo de del sector, o en general del mercado. Hizo un doble suelo como de libro de texto, ve acá en enero del 2022, en inicios de este año, y desde ahí ya se aventó un buen rally en lo que va de estos 3 meses. Ha estado, pues de hecho ha estado defensivo, y ahora lo malo es que luego llega a generar ciertos falsos. Por ejemplo, ve el señor falso, el señor falso de todos, el 5 de abril, pareciera ser que había recuperado el 4, la media de 200, luego el 5 deja dark cloud, es una nube oscura, también muy técnico, eso sí, genera una nube oscura acá, después la confirma y viene para la baja. Entonces, ahorita muestra un patrón de ajuste en el corto plazo, pero dentro de una tendencia de mediano que ya rebotó, que ya cambió, parece ser que de bajista alcista. Entonces habría que estar atentos a ver qué niveles ocupa como soporte, igual que el S&P 500, para que pueda rebotar y retomar esa alza, ¿no? Pero creo que los 20 medios pudieran ser un soporte adecuado. Vamos a ver por dónde pasan los retrocesos naturales del FIBO. Sí, mira, en esta zona, en los 20, la zona de 20 a 20.50, creo que es una zona de soporte relevante. Idóneamente los 20, ¿no? Esta zona de 20 creo que sería una muy buena zona para comprar o para promediar, dado que está sobre un 50% de retroceso y que sigue manteniendo una tendencia alcista de mediano plazo. Eso es con el ICLN. ¿Listo, mi Pablito? Listo. Perfecto. Bueno, muchachones, les agradecemos mucho su compañía y que se hayan mantenido acá, que nos hayan seguido, nos hayan esperado después de 2 semanas, y espero que se unan la siguiente semana y que tengan unos excelentes trades, que les vaya muy bien con la inflación, que les vaya muy bien con los bancos el día de miércoles y jueves, y pues estamos en comunicación en las redes sociales. Un abrazo, buenos trades.